El tema de los consumos de combustible puede resultar polémico para algunas personas. Por un lado, debe quedar claro que la ficha técnica de un vehículo no refleja ni de cerca su consumo real. La mayoría de las marcas anuncian los consumos basados en pruebas de laboratorio que serían imposibles de imitar en la realidad. Por otro lado, la computadora de viaje del vehículo muestra un consumo aproximado que se basa en la distancia recorrida y en las pulsaciones de los inyectores de combustible, un sistema que, aunque debería ser preciso, está demostrado que no lo es. Debido a esto, muchos propietarios aún prefieren calcular su consumo de manera tradicional. Este es un procedimiento que tiene algunas variantes, pero una de ellas podría ser de la siguiente manera. Primero, llena el tanque de combustible y coloca el odómetro parcial en cero. Luego, sal a darle un uso cotidiano a tu coche. Y cuando vuelvas a echar combustible, divide los kilómetros recorridos hasta ese momento entre la cantidad de litros que le cupieron al tanque. Con este sencillo procedimiento puedes tener una idea bastante precisa del consumo real de tu vehículo. Y justo en este video te voy a mencionar cuáles son los 10 coches más ahorradores de combustible que se venden actualmente en el mercado mexicano. Solo debes tener presente que los siguientes datos corresponden a consumos reales de ciudad, específicamente en la Ciudad de México, bajo condiciones de mucho tráfico y con una altura aproximada de 2.240 metros sobre el nivel del mar, por lo que si conduces en condiciones más favorables, tu eficiencia también será mejor. Ten en cuenta que los consumos pueden variar por muchos otros factores, como los hábitos de manejo, condiciones mecánicas del vehículo, presión de las llantas, por solo mencionar algunos. Sin más preámbulo, comenzamos. Número 10. Comenzamos esta lista con el conocido Chevrolet Onix, un sedán subcompacto con buena aceptación en el mercado mexicano, que a partir de su modelo 2023 deja de producirse en México para importarse ahora desde China. Este nuevo vehículo sigue manteniendo seguridad completa de serie y sus opciones mecánicas ahora son un tricilíndrico de 1.3 litros de aspiración natural que genera 101 caballos de potencia y 96 libras-pie de torque, u otro tricilíndrico de 1 litro, pero esta vez turbocargado con 116 caballos de potencia y 129 libras-pie de torque. El motor de aspiración natural solo se puede unir a una caja manual de 5 velocidades y el motor turbo a una automática de 6. Con cualquiera de los dos conjuntos mecánicos, el vehículo nos puede ofrecer fácilmente unos 14 kilómetros por litro. Número 9. El siguiente vehículo es otro sedán subcompacto. En este caso se trata del Suzuki Ciaz. Un buen coche, pero que en estos momentos está desactualizado en seguridad, ya que solamente cuenta con 2 bolsas de aire y carece de control electrónico de estabilidad, quedándose por detrás de casi todos sus rivales en este apartado. En su única versión de equipamiento, monta un motor de 4 cilindros 1.4 litros de aspiración natural que genera 100 caballos de potencia y 98 libras-pie de torque, acoplado a una caja manual de 5 velocidades o una arcaica automática de 4, y nos ofrece un rendimiento que ronda los 14 kilómetros por litro. Número 8. En el mismo segmento, pero con carrocería hatchback, tenemos uno de los últimos lanzamientos de Suzuki en México. Hablamos en este caso del Suzuki Baleno. Este es uno de los hatchbacks subcompactos más espaciosos del mercado, pero de igual forma se queda rezagado en seguridad frente a su competencia, ya que carece de control electrónico de estabilidad y en su primera versión de equipamiento solo cuenta con 2 bolsas de aire. Este vehículo comparte la mecánica con el anteriormente mencionado Suzuki Ciaz y de igual forma su rendimiento ronda los 14 kilómetros por litro. Número 7. El siguiente en la lista es también de Suzuki y no es de extrañar, pues la marca japonesa se enfoca en ofrecer la mayor eficiencia posible en toda su gama. En este caso estamos hablando del conocido Suzuki Swift. Este vehículo ha ido evolucionando de forma correcta en los últimos años y en estos momentos es, sin dudas, de los mejores hatchbacks subcompactos del mercado mexicano. Ofrece una buena seguridad de serie y la más amplia gama de motorizaciones. En este análisis aparecen las versiones GLS, GLX y Boosterjet. Las dos primeras cuentan con un motor 4 cilindros, 1.2 litros de aspiración natural que genera 82 caballos de potencia y 83 libras-pie de torque, unido a una caja manual de 5 velocidades o automática continuamente variable para ofrecer un consumo aproximado de 15 kilómetros por litro.
La versión Boosterjet monta un 3 cilindros de 1 litro turbo que genera 110 caballos de potencia y 118 libras-pie de torque, optando por una caja manual de 5 velocidades o automática de 6. Con esta mecánica y sumado a su excelente relación peso-potencia, presume una de las mejores respuestas dinámicas del segmento, sin sacrificar los consumos de combustible que llegan a superar los 14.5 km por litro. Número 6. Renault Kwid. Este es un pequeño vehículo con carrocería hatchback que pertenece al segmento A, lo que significa que su enfoque es 100% para manejo en ciudad. Por desgracia, en México, este ha sido un segmento de autos en su mayoría inseguros, pero las cosas están cambiando. Para su modelo 2023, este Renault Kwid incorpora de serie control electrónico de estabilidad, lo cual es un gran paso de avance teniendo en cuenta además que este es el coche más económico que se vende en el país. Hablando de su mecánica, monta el motor más pequeño de todo el mercado, un tricilíndrico de 1 litro de aspiración natural que apenas genera 66 caballos de potencia y 69 libras-pie de torque y solamente se puede acoplar a una caja manual de 5 velocidades. Su consumo de combustible es muy bueno, rondando los 15.5 km por litro. Número 5. Mitsubishi Mirage G4. Este pequeño sedán con enfoque citadino fue el primer vehículo del segmento en incluir seguridad completa de serie. Cuenta con un eficiente motor de 3 cilindros 1.2 litros naturalmente aspirado que genera 76 caballos de potencia y 74 libras-pie de torque y se puede unir a una caja manual de 5 cambios o una automática CVT, generando un consumo de combustible que sobrepasa los 16 km por litro. Número 4. Dodge Attitude. Este coche es en esencia el mismo Mirage G4, solo que se vende bajo la marca de Dodge. La diferencia principal está en la seguridad, ya que este Attitude solo cuenta con 2 bolsas de aire y carece del asistente electrónico más importante, que es el control electrónico de estabilidad. Su consumo, al igual que el Mirage G4, sobrepasa los 16 km por litro. Número 3. Suzuki Ignis. Este es otro vehículo citadino, en este caso con carrocería hatchback. Destaca en su segmento por tener de las respuestas más ágiles para manejo en ciudad, buen espacio interior y por supuesto excelentes consumos. Carece de control electrónico de estabilidad y solamente cuenta con 2 bolsas de aire. Tiene la misma mecánica que las primeras versiones de su hermano mayor el Swift. Estamos hablando del 4 cilindros 1.2 litros de aspiración natural que genera 82 caballos de potencia y 83 libras-pie de torque, con transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT. Con esta mecánica en la Ciudad de México genera una eficiencia que oscila alrededor de los 16 km por litro. Número 2. Fiat Mobi. Este pequeño hatchback citadino ofrece un equipamiento sobresaliente para su rango de precios. Mejora en seguridad para su modelo 2023 al incluir control electrónico de estabilidad en todas sus versiones, aunque sigue manteniendo solamente 2 bolsas de aire. Lo mueve un pequeño motor de 4 cilindros y 1 litro de aspiración natural que apenas genera 66 caballos de potencia y 68 libras-pie de torque y se puede acoplar solamente a una caja manual de 5 velocidades. En los consumos de combustible no hay como quejarse, ofrece en la Ciudad de México unos excelentes 17 km por litro. Número 1. Para finalizar esta lista tenemos al Peugeot 301, pero solamente en su versión diésel. Este vehículo, que pertenece al segmento de los sedanes subcompactos, no tiene un rival directo en México con esta mecánica. Su motor es un 4 cilindros 1.8 litros turbodiesel que genera 92 caballos de potencia y 170 libras-pie de torque y solo se puede acoplar a una caja manual de 5 cambios. En cuanto a la seguridad, solamente nos queda de ver con las bolsas de aire para los ocupantes traseros. Su desempeño es sobresaliente, pues transmite una de las mejores sensaciones de potencia del segmento y a pesar de ello, su consumo en la Ciudad de México ronda los 18 km por litro. Te invito a que te suscribas a este nuevo canal y si tienes uno de estos vehículos, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Yo me voy despidiendo, hasta el próximo video.